¿Y si te dijera que las 7 maravillas del mundo nunca debieron llamarse maravillas? La palabra que usamos hoy es, muy probablemente, un error de traducción. Los griegos helenísticos que compilaron la lista original no usaron la palabra tamata, que significa asombro o maravilla. Usaron la palabra teamata. Su significado es mucho más práctico, cosas que ver. Lo que hoy consideramos un canon mítico de la ambición humana fue en su origen algo mucho más sencillo, una guía de viaje, un itinerario para ciudadanos helenísticos que exploraban su mundo conocido, centrado exclusivamente en la cuenca del Mediterráneo oriental. No era un juicio sobre la mejor arquitectura del planeta, era una lista de éxitos regionales que celebraba el poder y la piedad de los reinos que vinieron después de Alejandro Magno. Poetas como Antipatro de Sidón y Filón de Bizancio compilaron sus propias listas, pero el canon que recordamos hoy, la lista definitiva, a menudo se atribuye al historiador Diodoro Sículo. Ellos establecieron los criterios. Para entrar en esta lista de viaje exclusiva, una estructura no solo tenía que ser hermosa, tenía que ser imposible. Buscaban la magnitud que desafiaba los límites conocidos, como los 100 metros de altura del Faro de Alejandría, o el colosal bronce del dios Helios en Rodas. Buscaban un ingenio arquitectónico que rozaba lo divino, como el oro y el marfil de la estatua de Zeus, o el mármol puro del templo de Artemisa. Eran, en su mayoría, monumentos a la fe o tumbas para reyes que querían ser inmortales. Pero esta historia no es sobre su gloria, es sobre su fragilidad. De las 7 maravillas de esa lista original, hoy solo queda una. El resto sucumbió, y su destrucción nos cuenta una historia más profunda sobre la ambición. El ejemplo más trágico es el Coloso de Rodas, una estatua de bronce de más de 30 metros para celebrar una victoria militar, una proeza de ingeniería que duró solo 56 años. En el 226 a.C., un terremoto partió sus rodillas y la estructura colapsó. Durante siglos, sus ruinas gigantescas quedaron en el suelo, como un recordatorio de que el bronce se quiebra. El fuego consumió otras. La estatua de Zeus en Olimpia, esa obra maestra de oro y marfil, se perdió en un incendio en el siglo V después de Cristo. El templo de Artemisa en Éfeso, tan grande que necesitó varias fases de construcción, fue incendiado y saqueado. Incluso las más duraderas cayeron. El Faro de Alejandría, la luz del mundo antiguo, guió a los marineros durante 1500 años, pero una serie de terremotos en el siglo XIV lo redujeron a escombros. El mausoleo de Halicarnaso, la tumba monumental que nos dio la palabra mausoleo, aguantó 1600 años antes de que los sismos medievales y el desmantelamiento acabaran con él. La lista antigua es un testamento de la fragilidad. Estructuras colosales que dependían de núcleos de soporte y materiales complejos, construidas en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Y luego, está el misterio. Los jardines colgantes de Babilonia. A diferencia de las otras 6, de las que tenemos ruinas, cimientos o descripciones detalladas, con los jardines no tenemos nada. Las excavaciones en la antigua Babilonia, en el actual Irak, no han arrojado ninguna prueba concluyente. No hay cimientos que coincidan con las descripciones opulentas. Esto ha llevado a los arqueólogos a preguntarse, ¿existieron realmente? Una teoría fascinante propone que los eruditos griegos simplemente se confundieron, que los jardines que describían no estaban en Babilonia, sino en Nínive, construidos por el rey asirio Sennacherib. Si esto es cierto, significaría que una de las 7 maravillas antiguas es, en esencia, una leyenda, un error geográfico, un símbolo de cómo los griegos veían la opulencia de Oriente. Y entonces llegamos a la única superviviente, la Gran Pirámide de Giza. Construida 2000 años antes que la mayoría de las otras maravillas, sigue en pie. ¿Por qué? Porque es fundamentalmente diferente. No es una estatua de bronce sobre un soporte, es una masa monolítica de piedra.
está construida sobre una base sólida en una zona de mucho menor riesgo geológico. La pirámide no es solo la excepción, es la prueba. Demuestra que, en el mundo antiguo, la resiliencia no provenía de la complejidad técnica o la altura, sino de la estabilidad estructural y la masa pura. Durante siglos, la lista de Diodoro fue la única que tuvimos. Una lista donde el 86% de las entradas eran ruinas o mitos. El mundo había cambiado. El mundo conocido ya no era solo el Mediterráneo. Teníamos a Asia, a América, a África. Y teníamos miles de años de nueva arquitectura. Así que, en el año 2007, se lanzó un proyecto para modernizar el canon. La fundación suiza New Seven Wonders, presidida por Bernard Weber, propuso algo revolucionario: una votación masiva y global. Más de 600 millones de votos se emitieron por Internet y mensajes de texto. Pero no fue una simple votación popular. Primero, un panel de expertos, incluyendo al exdirector general de la UNESCO, preseleccionó 21 finalistas. Y para romper el sesgo mediterráneo de la lista antigua, se impuso una regla clave: solo un finalista por país. Un acto deliberado de globalización cultural. Pero esto generó una controversia inmediata. El gobierno egipcio protestó, y con razón. ¿Cómo era posible que la Gran Pirámide, la única superviviente original, tuviera que competir por un puesto? La fundación cedió. En una maniobra política brillante, la pirámide de Giza fue retirada de la votación y se le otorgó el estatus de candidata honoraria. Esto fue crucial. Al honrar a Giza, la nueva lista se anclaba al pasado, ganando legitimidad histórica. Y ahora, la votación podía centrarse en el patrimonio del resto del mundo. Pero el cambio más importante no fue la geografía o el método de votación, fue el criterio. La nueva lista introdujo un requisito que cambia todo el significado de maravilla, un estado aceptable de conservación. La lista antigua celebraba la audacia, aunque fuera frágil. La nueva lista celebra la resiliencia. Ya no celebramos solo la ambición, celebramos lo que hemos logrado conservar, lo que sigue en pie y es visitable. Y el resultado es una lista que refleja una apreciación completamente diferente de la ingeniería. Mientras la lista antigua se centraba en esculturas colosales y templos para dioses, la nueva lista se centra en la infraestructura compleja. Tenemos el Coliseo de Roma, el cénit de la ingeniería cívica romana. Un anfiteatro construido no para un dios, sino para las masas, con capacidad para 65,000 personas, un símbolo del entretenimiento público que ha sobrevivido 2000 años. Tenemos la Gran Muralla China, única en esta lista porque no es una estructura singular, sino un sistema masivo de fortificación militar. Y es un puente entre las dos eras. Su construcción abarcó desde el siglo VII a.C. hasta el siglo XVII después de Cristo. Es la persistencia de un esfuerzo de ingeniería a escala continental. Tenemos a Petra, en Jordania, la ciudad rosa de los nabateos, una civilización que no solo construyó sobre la tierra, sino dentro de ella, famosa por sus fachadas monumentales como el Tesoro, esculpidas directamente en los acantilados de arenisca. En Perú tenemos Machu Picchu, la ciudadela inca que es un testimonio de la adaptación al terreno, famosa por su arquitectura de piedra seca, donde las rocas se unen sin mortero, integrándose perfectamente en el paisaje montañoso. Su aislamiento fue la clave de su increíble conservación. En México, Chichén Itzá, un complejo que demuestra el profundo conocimiento astronómico de los mayas. La pirámide de Kukulcán no es solo un templo, sino un calendario tridimensional. Sus 365 escalones, uno por cada día, y la sombra de la serpiente emplumada que desciende durante los equinoccios,
son un legado de piedra. En la India, el Taj Mahal. Quizás la maravilla con motivación más personal. No fue construido para un dios o para la guerra, sino como un mausoleo por amor. Su simetría perfecta y su exquisita arquitectura de mármol blanco lo convierten en un símbolo de la devoción. Y finalmente, en Brasil, el Cristo Redentor. La maravilla más reciente de la lista, finalizada en 1931. Una estatua monumental de estilo Art Deco que demuestra que la lista moderna valora también el siglo XX, reconociendo un ícono religioso que se ha convertido en el punto focal cultural de una nación. Ahí lo tienen. La evolución de lo que la humanidad considera maravilloso. Comenzamos en la antigüedad con una lista de viaje, una guía de Te Amata, cosas que ver, que celebraba la ambición técnica, aunque fuera increíblemente frágil. Una lista de proezas condenadas a la ruina, cuyo legado es la inspiración épica y el mito. Y llegamos al siglo XXI, donde, a través de una votación global, creamos un nuevo canon, un canon que ya no se define por la fragilidad, sino por la resiliencia. La lista moderna es una celebración de la gestión de nuestro patrimonio. Ya no es suficiente con construir algo asombroso. Ahora, el verdadero milagro es lograr conservarlo. La lista antigua nos pregunta, ¿qué tan alto podemos construir? La lista moderna nos pregunta, ¿qué estamos dispuestos a proteger? Esta es la historia de cómo cambiaron nuestros valores reflejados en la piedra y el mármol. Pero ahora quiero saber tu opinión. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿cuál de las 6 maravillas antiguas perdidas te gustaría haber visto con tus propios ojos? ¿El Coloso de Rodas o los Jardines Colgantes? Y de las 7, ¿cuál está en la cima de tu lista de viaje? Déjame tu respuesta en los comentarios. Nos encantaría leer tu perspectiva. Si este análisis sobre cómo vemos el mundo te ha parecido interesante, apóyanos con un me gusta. Nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este video. Y si no quieres perderte nuestros próximos viajes por la historia, asegúrate de seguirnos suscribiéndote al canal y activando las notificaciones. Finalmente, si disfrutas de estas inmersiones profundas y quieres apoyar directamente la creación de más videos como este, te invitamos a considerar convertirte en nuestro mecenas a través de Patreon. Cada contribución nos permite dedicar más tiempo a la investigación y producción. Encontrarás el enlace en la descripción. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Y como siempre, no dejes de explorar.